La mejor parte de ver a mi supervisor entrar en pánico no fue el contrato de 3.600.000 pesos que conseguí la semana siguiente. No fue ni siquiera verlo luchar para explicar a la junta directiva por qué 3 clientes principales se retiraron después de que las violaciones de seguridad detuvieran sus proyectos. La mejor parte fue saber que él mismo se lo había buscado cuando presionó ese botón de eliminar y calificó 30 años de mis protocolos de seguridad como basura obsoleta frente a 27 personas. Mi nombre es Esteban Hernández. Tengo 56 años, y hace 4 meses, vi cómo lo que pensaba que era mi carrera se destruía en unos 45 segundos. Resulta que, en realidad, fue el comienzo de la historia de regreso más satisfactoria que jamás escuchará. Pero permítame retroceder, porque todo esto comenzó mucho antes de que Ricardo Méndez decidiera incendiar el trabajo de mi vida en esa sala de juntas. Y créame, necesita la historia completa para entender cuán perfectamente se desmoronó todo para él. Hace 2 años, acepté un trabajo en consultoría en construcción Cúspide como analista senior de seguridad. Mire, he estado trabajando en construcción y seguridad durante 30 años. Comencé como un infante de marina de 18 años en la Armada de México, donde pasé 8 años aprendiendo disciplina y atención al detalle que no se puede obtener en ningún otro lugar. Después de mi servicio, ascendí desde oficial de seguridad de obra hasta gerente de proyectos e inspector de seguridad certificado. He estado casado con Lupita durante 32 años, tenemos 3 hijos adultos y 4 nietos que me llaman abuelo Esteban. Así que, cuando vi este anuncio de trabajo de consultoría, imaginé que sería buen dinero ayudando a las empresas de construcción a mantener a sus trabajadores seguros mientras planeaba mi jubilación. Lupita y yo habíamos estado hablando sobre tal vez comprar esa pequeña cabaña en Valle de Bravo y pasar más tiempo con los nietos. Lo que no mencionaron en la entrevista de trabajo fue que Cúspide estaba perdiendo clientes más rápido que una toma de agua contra incendios rota. El tipo anterior a mí duró exactamente 4 meses antes de irse. Sin transición, sin documentación, simplemente se fue. Y mi nuevo supervisor, Ricardo Méndez, dejó muy claro desde el primer día que culpaba a las personas de seguridad de la vieja escuela como yo por los problemas de ineficiencia de la empresa. Ricardo era uno de esos tipos de 29 años con una maestría en Administración de Empresas del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey que pensaba que la construcción se trataba únicamente de algoritmos y optimización de costos. Nunca había usado un casco en su vida, pero podía hablarle hasta el cansancio sobre métricas de eficiencia y protocolos de seguridad impulsados por inteligencia artificial. Tenía una de esas oficinas de esquina con carteles motivacionales sobre la interrupción y la innovación. La idea de que los trabajadores de la construcción pudieran querer consejos de seguridad de alguien que realmente entendiera los peligros de la obra era completamente ajena a su enfoque teórico para todo. Verá, Ricardo creció en Santa Fe, en la Ciudad de México, fue directamente de la preparatoria al Instituto Tecnológico, y luego directamente a su programa de posgrado. Su idea del trabajo manual era probablemente mover su computadora portátil de una cafetería a otra. Mientras tanto, yo había pasado décadas viendo a hombres perder dedos en sierras de mesa y viendo a personas caerse de los andamios porque alguien escatimó en equipos de seguridad. Para él, la construcción eran puntos de datos en una hoja de cálculo. Para mí, eran personas reales con familias que regresaban a casa seguras cada noche. Cuando comencé a investigar en nuestros archivos de clientes, encontré exactamente lo que esperaba. Página tras página de listas de verificación de seguridad genéricas que parecían haber sido descargadas de algún sitio web del gobierno. No había una comprensión real de cómo operaban realmente estas empresas de construcción y ninguna indicación de que alguien en Cúspide hubiera subido alguna vez a un andamio o operado una grúa. Estos no eran clientes cualquiera, tampoco. Estamos hablando de Gerardo Valdés, quien dirigía Constructora de Hospitales Valdés, construyendo instalaciones médicas en 3 estados. Gerardo era un contratista de tercera generación cuyo abuelo comenzó la empresa con una camioneta y una caja de herramientas en 1952. Estaba el equipo de Toño Rodríguez en Proyectos Escolares Rodríguez, encargándose de todo, desde escuelas primarias hasta complejos universitarios. Toño había estado construyendo escuelas durante 25 años y se lo tomaba como algo personal cuando los niños tenían que aprender en entornos inseguros. Luego estaba Miguel Villalobos en Residencias para Adultos Mayores Villalobos, construyendo instalaciones de vida asistida donde la seguridad no se trataba solo de los trabajadores, sino también de los futuros residentes. El propio padre de Miguel vivía en una de sus instalaciones, por lo que cada protocolo de seguridad era personal para él.
Estos hombres conocían la construcción por dentro y por fuera, y podían detectar las tonterías de los consultores a 1 kilómetro de distancia. Habían estado lidiando con los consejos genéricos de Cúspide durante meses y se sentían frustrados con las recomendaciones de seguridad que no coincidían con la realidad de sus operaciones. Así que, comencé a hacer algo que aparentemente era revolucionario en Cúspide, comencé a tratar a estos clientes como los profesionales experimentados que eran. Cuando Gerardo mencionó durante una revisión de seguridad de rutina que sus cuadrillas estaban teniendo incidentes cercanos con la nueva grúa torre en el proyecto del hospital, no me limité a actualizar su tarjeta de puntuación de seguridad y seguir adelante. Le pregunté si podía ir a echar un vistazo. Ricardo casi se ahoga con su bebida energética cuando solicité permiso para visitar la obra de un cliente. No hacemos visitas de campo. Eso es un uso ineficiente de las horas facturables. Manéjelo con una evaluación de seguridad remota. Pero yo insistí. Gerardo tiene un proyecto de hospital de 240 millones de pesos. Si alguien sale herido porque pasamos algo por alto, eso es una demanda que destruirá a ambas empresas. Además, conozco estas obras de construcción de hospitales, trabajé en 3 de ellas durante mis días de gestión de proyectos. No se puede evaluar la seguridad de una grúa torre desde la pantalla de una computadora. El rostro de Ricardo pasó por unas 5 expresiones diferentes: confusión, irritación, y luego esa sonrisa condescendiente que había perfeccionado. Esteban, aprecio tu entusiasmo, pero necesitamos escalar nuestras operaciones de manera eficiente. Las visitas a la obra no escalan. Tampoco las demandas por muerte por negligencia, respondí. 3 días después, estaba caminando por la obra de Gerardo con botas con punta de acero y un casco, hablando con su operador de grúa y mirando los patrones de elevación, entendiendo realmente lo que estaba saliendo mal. Gerardo se reunió conmigo en el remolque de la obra, y me di cuenta de que estaba aliviado de trabajar finalmente con alguien que hablaba su idioma. Esteban, he estado haciendo esto durante 28 años, dijo Gerardo mientras caminábamos hacia la grúa. Esa cosa me pone nervioso cada vez que levantamos materiales hacia el lado este del edificio. Algo simplemente no se siente bien. Esto fue lo que encontré: el radio de giro de la grúa torre se acercaba a menos de 45 centímetros de la entrada de servicio eléctrico del edificio durante los levantamientos de material. Las normas oficiales exigen una distancia mínima de 6 metros para las líneas eléctricas aéreas. La cuadrilla de Gerardo sabía que algo se sentía mal, pero los ingenieros del proyecto habían calculado todo basándose en planos sin tener en cuenta la instalación eléctrica real que había sido trasladada durante la construcción. El servicio eléctrico había sido reubicado casi 2 metros más cerca del edificio de lo planeado originalmente debido a conflictos con los servicios públicos subterráneos. Nadie había actualizado los protocolos de operación de la grúa para reflejar este cambio. Cada vez que levantaban barras de refuerzo o moldes de concreto para los pisos superiores, el brazo de esa grúa bailaba con líneas eléctricas de 480 voltios. Pasé una semana desarrollando un plan de elevación modificado que redirigía las entregas de material a través del lado norte del edificio. Costó unos 60.000 pesos en tiempo adicional de grúa, pero eliminó el riesgo de electrocución que podría haber matado a alguien. También implementamos verificaciones diarias de espacio libre y exigimos que el contratista eléctrico marcara la entrada de servicio con indicadores de alta visibilidad. Los resultados: 0 incidentes de seguridad durante el resto del proyecto. Gerardo quedó tan impresionado que firmó una extensión de consultoría de seguridad de 3 años y nos remitió a otras 2 empresas de construcción de hospitales. Su contrato anual pasó de 600.000 pesos a 1.300.000 pesos, y le contó a todos sus colegas sobre el consultor que realmente entendía la construcción. Cuando le presenté los resultados a Ricardo, uno pensaría que estaría celebrando. En cambio, sacó sus informes de eficiencia como si estuviera calificando una tarea escolar. Esteban, dedicaste 31 horas facturables a este proyecto. El protocolo estándar es de 8 horas máximo para las evaluaciones de seguridad. ¿Por qué dedicaste casi 4 veces el tiempo asignado? No le importaba prevenir una electrocución. No le importaba la extensión del contrato de 3 años. No le importaba que Gerardo Valdés estuviera hablando con todas las constructoras del país sobre el servicio excepcional de Cúspide. Todo lo que veía eran métricas de eficiencia que no encajaban en su algoritmo. Mira, Ricardo, dije, tratando de mantener mi voz nivelada,
Gerardo nos está pagando 1.300.000 pesos al año ahora en lugar de 600.000. Parece un retorno bastante bueno por esas 23 horas extra. No es así como medimos el desempeño aquí, respondió, tomando notas en su tableta como si estuviera documentando mis infracciones. La optimización de las horas facturables es nuestra métrica de éxito principal. Si no podemos entregar resultados consistentes dentro de los plazos estándar, no podemos escalar el negocio. Lo mismo sucedió con el proyecto escolar de Toño Rodríguez. Toño me llamó por preocupaciones de seguridad en la construcción de una nueva escuela primaria. Su problema era diferente pero igual de grave: la cuadrilla de concreto estaba trabajando demasiado cerca de donde los niños de la escuela de junto caminaban a casa todos los días. Toño había estado perdiendo el sueño por eso. Esteban, estos niños no entienden el peligro de la obra. Ayer vi a un grupo de ellos tratando de escalar nuestra cerca perimetral para ver más de cerca las revolvedoras de concreto. Si uno de ellos sale herido, no es solo una demanda. ¿Es el hijo de alguna familia? La respuesta estándar de Cúspide habría sido recomendar un cercado de barrera genérico y darlo por terminado. Eso es exactamente lo que Ricardo sugirió cuando planteé la situación de Toño durante nuestra reunión semanal de equipo. Proyectos Escolares Rodríguez es un caso sencillo de seguridad perimetral, anunció, pasando sus diapositivas de PowerPoint como si estuviera dando una conferencia importante. Tenemos soluciones de barrera aprobadas que abordan la protección de los peatones. Tiempo de implementación, 1 semana. Horas facturables, 12 como máximo. Pero yo ya había pasado tiempo recorriendo la obra con Toño, y sabía que su problema requería más que una cerca básica. Los niños de primaria no siguen las reglas sobre mantenerse alejados de las obras. Son curiosos, no tienen miedo y ven las máquinas como lo más genial del mundo. Así que hice lo que Ricardo definitivamente no quería que hiciera: pasé 2 semanas desarrollando un protocolo integral de seguridad infantil que iba mucho más allá de las barreras estándar. Implementé barreras visuales que bloqueaban la vista hacia el área de trabajo para que los niños no pudieran ver las emocionantes actividades de construcción. Agregué medidas de reducción de ruido que minimizaban los sonidos de los motores diésel que atraían la atención de los niños. Coordiné el tiempo entre los vertidos de concreto y la salida de la escuela para que las operaciones más ruidosas y peligrosas ocurrieran cuando los niños no estaban cerca. Pero la verdadera innovación fue trabajar con el director de la escuela para convertir la obra en una oportunidad educativa. Establecimos áreas de observación designadas donde los niños podían observar la construcción de manera segura durante visitas escolares programadas, completas con cascos y presentaciones de seguridad. Esto satisfizo su curiosidad en un entorno controlado y redujo su deseo de acercarse a escondidas a las zonas de trabajo reales. La solución no se trataba solo de proteger a los niños de la obra, se trataba de proteger a la cuadrilla de Toño de la distracción y la responsabilidad de tener niños cerca durante las coladas de concreto y las operaciones del equipo. Intente operar un camión bomba de concreto cuando le preocupa que los niños corran hacia su área de trabajo, es imposible concentrarse en la chamba. Los resultados fueron inmediatos y mejores de lo que cualquiera esperaba. Los padres dejaron de quejarse del ruido y de las preocupaciones de seguridad porque sus hijos estaban recibiendo recorridos de construcción geniales en lugar de ser ahuyentados. La cuadrilla de Toño podía concentrarse en su trabajo sin vigilar constantemente a los niños curiosos. El proyecto se completó 2 semanas antes de lo previsto debido a la mejora del flujo de trabajo y las mejores relaciones con la comunidad. Toño estaba tan feliz que duplicó su contrato anual con nosotros de 800.000 pesos a 1.600.000 pesos y recomendó a otras 3 empresas de construcción de escuelas. Más importante aún, el periódico local publicó un reportaje sobre el innovador programa de seguridad, y Toño envió copias a todos los contratistas de su círculo. Cuando le presenté estos resultados a Ricardo, fue la misma historia. Se centró por completo en el hecho de que yo había dedicado 43 horas facturables a lo que él había asignado 12 horas. Esto es exactamente de lo que estoy hablando, Esteban, dijo, abriendo su tablero de eficiencia con la satisfacción de alguien que había encontrado exactamente lo que estaba buscando. Estás gastando tiempo constantemente de más en los proyectos. Sí, los clientes están satisfechos, pero no estamos optimizando nuestra asignación de recursos. Ricardo, acabamos de convertir a un cliente de 800.000 pesos en uno de 1.600.000 pesos, más 3 recomendaciones. El reportaje del periódico por sí solo vale miles en publicidad gratuita.
¿No importa eso? Lo que importa son los procesos escalables, respondió sin siquiera levantar la vista de su pantalla. Si cada analista dedicara 43 horas a cada proyecto, nunca seríamos rentables. Necesitamos soluciones estandarizadas que cualquier miembro del equipo pueda implementar. Fue entonces cuando comencé a entender que no solo estábamos en desacuerdo sobre la estrategia de la empresa. Vivíamos en mundos completamente diferentes. Ricardo veía el trabajo con los clientes como una línea de producción donde se estandariza todo y se mide el éxito por la rapidez con la que se pueden procesar las solicitudes. Yo lo veía como una resolución de problemas donde se descubre qué es lo que realmente está mal y se soluciona adecuadamente, incluso si toma más tiempo de lo que dice su hoja de cálculo. El tercer gran triunfo llegó con la operación de viviendas para personas mayores de Miguel Villalobos. Miguel había sido cliente de Cúspide durante 2 años, pero se estaba frustrando con lo que él llamaba el cuento de nunca acabar de los consultores. Sus plazos de construcción se excedían constantemente, lo que en este tipo de proyectos significa retrasos en las mudanzas de adultos mayores que ya habían vendido sus casas, y cláusulas de penalización que podrían quebrar a contratistas más pequeños. La situación de Miguel era personal para él. Su padre de 78 años vivía en una de sus instalaciones terminadas, y Miguel entendía que los retrasos en la construcción no eran solo problemas de dinero, eran personas reales esperando para mudarse a sus hogares definitivos. Los analistas anteriores de Cúspide le habían dado a Miguel consejos genéricos de gestión de proyectos, mejor software de programación, informes de progreso diarios, sistemas de seguimiento de metas. Nada de eso abordaba su problema real, que se hizo evidente en el momento en que visité una de sus obras. Las cuadrillas de Miguel eran hábiles y experimentadas. Sus gerentes de proyecto conocían la construcción por dentro y por fuera. Pero estaban constantemente esperando materiales, equipos o subcontratistas, no por una mala planificación, sino por conflictos en la asignación de recursos entre múltiples proyectos que llevaban al mismo tiempo. Esto es lo que estaba sucediendo. Miguel tenía 3 proyectos de viviendas funcionando a la vez. Cada gerente de proyecto programaba los vertidos de concreto, el tiempo de la grúa o los subcontratistas eléctricos basándose en las necesidades de su propio proyecto, pero no se coordinaban entre sí. Así que, el proyecto A reservaba la grúa para el martes y el proyecto B la reservaba para el miércoles. Pero luego el proyecto A sufría un retraso por el clima y necesitaba posponer su colada también para el miércoles. Ahora tienes a 2 gerentes de proyecto peleando por la misma grúa, y un proyecto se retrasa en su cronograma. En estos proyectos, los retrasos en la programación caen en cascada rápidamente porque todo está conectado. El concreto retrasado significa que no se puede levantar la estructura, lo que significa instalaciones eléctricas retrasadas, lo que significa inspecciones finales retrasadas. Desarrollé un sistema centralizado de asignación de recursos que trataba todos los proyectos activos de Miguel como una sola operación integrada. En lugar de que cada gerente de proyecto compitiera por los recursos, tenían visibilidad compartida de qué equipos, materiales y subcontratistas estaban disponibles y cuándo. El sistema no era ciencia espacial, era solo sentido común aplicado a la logística de la construcción. En lugar de 3 cronogramas separados compitiendo entre sí, creamos un cronograma maestro que optimizaba los recursos en todos los proyectos activos. Si la grúa estaba disponible el martes pero el proyecto A tenía preocupaciones por el clima, automáticamente cambiábamos el vertido de concreto del proyecto B al martes y manteníamos al proyecto A flexible para el miércoles o el jueves. La implementación tomó alrededor de un mes, trabajando con los gerentes de proyecto de Miguel para integrar el nuevo enfoque de programación. Algunos de ellos se resistieron al principio porque estaban acostumbrados a controlar sus propios recursos, pero una vez que vieron cuánto más fáciles se volvieron sus trabajos cuando no estaban peleando constantemente por equipos y cuadrillas, se convencieron. Los resultados fueron dramáticos. Los tiempos de finalización de los proyectos mejoraron en un promedio del 18%, lo que en este sector se traduce en mucho dinero, bonos por terminar antes de tiempo, cláusulas de penalización evitadas y la capacidad de aceptar más obras porque las cuadrillas no estaban de ociosas esperando recursos que estaban ocupados en otro lado. Más importante aún, los adultos mayores pudieron mudarse según lo previsto en lugar de vivir en situaciones temporales mientras esperaban que se terminaran sus nuevos hogares. Miguel comenzó a recibir cartas de agradecimiento de familias cuyos abuelos no tuvieron que pasar meses adicionales en asilos porque su departamento estuvo listo a tiempo. El contrato anual de Miguel pasó de 1 millón de pesos a 2.400.000 pesos.
Remitió a otras 4 empresas similares a nosotros, incluidos 2 importantes constructores comerciales que se especializaban en comunidades de retiro. Pero cuando le presenté estos resultados a Ricardo, ya pueden adivinar lo que pasó. Esteban, dedicaste 87 horas facturables a este proyecto. Nuestro protocolo de consultoría de construcción asigna 24 horas como máximo. Esto se está convirtiendo en un patrón de mala gestión de recursos. 87 horas para generar 1.400.000 pesos en ingresos anuales adicionales más 4 recomendaciones importantes. En cualquier mundo empresarial sensato, eso se llama un jonrón. Pero Ricardo vivía en la tierra de las métricas de eficiencia, donde las horas importaban más que los resultados. Mira, dije, intentando una vez más llegar a él, tal vez necesitemos repensar cómo medimos el éxito aquí. Nuestra tasa de retención de clientes ha subido un 43% desde que comencé a tomar este enfoque detallado. Los ingresos por cliente casi se han duplicado. Las puntuaciones de satisfacción del cliente son las más altas que han tenido en la historia de la empresa. Lo que necesitamos, respondió Ricardo, es una entrega de servicios consistente que pueda escalarse en todo nuestro equipo de analistas. Tus métodos son demasiado intensivos en tiempo y dependen demasiado de la experiencia individual. Necesitamos soluciones estandarizadas que cualquier analista pueda implementar con una capacitación básica. Fue entonces cuando me di cuenta de que esto no se trataba realmente de eficiencia o escalabilidad. Se trataba de control. Ricardo había construido su filosofía de gestión en torno a la idea de que los problemas empresariales tenían soluciones estándar que podían ser aplicadas consistentemente por cualquier persona con una capacitación básica. La noción de que algunos problemas requerían una experiencia profunda, un análisis extenso y soluciones personalizadas amenaba todo lo que él creía sobre cómo debería funcionar la consultoría. Pero esto es lo que él no entendía: las empresas de construcción no tienen problemas estándar. Un proyecto de construcción de un hospital, el edificio de una escuela y un desarrollo de viviendas para adultos mayores pueden tener problemas de seguridad, pero las soluciones son completamente diferentes porque las operaciones y los riesgos de fondo son completamente diferentes. No se pueden resolver los problemas de espacio de la grúa con los mismos protocolos que se usan para la seguridad infantil, y no se pueden solucionar los conflictos de asignación de recursos con un software de programación genérico. Durante los siguientes meses, nuestro desacuerdo fundamental siguió escalando. Ricardo me asignaba proyectos con limitaciones estrictas de horas. Yo excedía esas limitaciones porque los problemas reales eran más complejos de lo que suponían sus protocolos estándar. Él documentaba mi ineficiencia en sus hojas de cálculo de seguimiento del desempeño. Yo entregaba resultados excepcionales que generaban ingresos adicionales significativos y lealtad de los clientes. A los clientes les encantaba trabajar con alguien que entendía sus desafíos reales en lugar de tratar de forzar sus problemas en cajas de soluciones ya establecidas. Pero Ricardo veía su satisfacción como una validación del enfoque equivocado. Para él, los clientes felices eran agradables, pero no tan importantes como los procesos escalables que pudieran replicarse en todo el equipo. El punto de quiebre llegó durante nuestra reunión anual de planificación estratégica a finales de marzo. Nuestro director ejecutivo, Miguel Torres, estaba revisando el desempeño del departamento cuando mencionó que la retención de clientes había alcanzado un máximo histórico y que el valor promedio de los contratos había aumentado un 89% de un año a otro. Lo que sea que estemos haciendo en la consultoría de seguridad, necesitamos expandirlo a otras divisiones, anunció el director Torres a la sala llena de jefes de departamento. Nuestro enfoque práctico para comprender las operaciones de los clientes está resonando claramente entre las empresas de construcción que están cansadas de los consejos de consultoría genéricos que no abordan sus desafíos reales. Observé el rostro de Ricardo durante los elogios del director. Se podía ver su lucha interna desarrollándose en tiempo real. Las métricas de éxito eran innegables, pero validaban todo lo que él había estado tratando de impedirme hacer. Su enfoque estaba siendo contradicho públicamente por nuestro propio director ejecutivo frente a todo el equipo directivo. Después de la reunión, me acorraló cerca del elevador, con la mandíbula apretada por el coraje. «Quiero ver toda tu documentación de seguridad», dijo, con la voz cuidadosamente controlada pero con un tono que no había usado antes. «Cada protocolo, cada evaluación de obra, cada hora que has dedicado a los proyectos durante los últimos 18 meses. Estoy realizando una auditoría exhaustiva de nuestros métodos de entrega de servicios.
Claramente, la intención era castigarme, cientos de horas de trabajo administrativo inútil que me alejarían del trabajo real con los clientes y me obligarían a justificar cada decisión que había tomado. Pero abordé el proyecto de la auditoría de la misma manera que abordaba todo lo demás, de forma metódica y minuciosa. Pasé 3 semanas recopilando todo, evaluaciones de seguridad de los clientes, análisis de peligros, informes de prevención de incidentes, documentación de cumplimiento, cronogramas de implementación y seguimiento de resultados. La auditoría terminada tenía 67 páginas de pruebas de que el análisis detallado de seguridad era directamente responsable de más de 3.600.000 pesos en ingresos anuales adicionales y de una tasa de retención de clientes que había mejorado del 62% al 89%. Cada hora que había gastado de más en proyectos había generado un valor empresarial medible que nuestros competidores no podían copiar con sus enfoques estandarizados. Cada visita a la obra ineficiente había dado lugar a soluciones que mejoraron fundamentalmente la forma en que nuestros clientes operaban sus negocios y mantenían seguros a sus trabajadores. Estaba realmente orgulloso de esa auditoría. Representaba 18 meses de trabajo de seguridad genuino que había protegido a personas reales de peligros reales y había construido relaciones con algunas de las empresas de construcción más exigentes de nuestra región. Lo cual hizo que lo que sucedió después se sintiera como una traición a todo por lo que había trabajado. Ricardo programó una reunión de departamento para todo el personal un martes por la mañana a finales de marzo. Anunció que necesitábamos modernizar nuestros protocolos de entrega de seguridad y que mi auditoría serviría como caso de estudio para la discusión. Imaginé que finalmente estaba listo para reconocer que el análisis detallado de seguridad estaba impulsando nuestro buen desempeño, tal vez incluso expandir el enfoque a otros analistas. Lupita incluso me había deseado suerte esa mañana, sabiendo lo importante que sería este reconocimiento para mí. En cambio, hizo que mostrara mis archivos de auditoría en la pantalla principal de la sala de juntas mientras los 27 miembros de nuestro departamento observaban. Luego, comenzó a destrozar sistemáticamente cada evaluación de seguridad detallada, cada visita extendida a la obra y cada protocolo personalizado como ejemplos de asignación ineficiente de recursos y prácticas de consultoría pasadas de moda. Esto es exactamente lo que necesitamos eliminar, declaró, recorriendo meses de documentación cuidadosa como si estuviera revisando pruebas de un crimen corporativo. El análisis excesivo de la seguridad crea expectativas poco realistas en los clientes y modelos de entrega de servicios que no se pueden mantener. Estos archivos representan una falta de comprensión básica de las prácticas de consultoría escalables. Sentí que el rostro se me calentaba mientras mis compañeros de trabajo lo veían convertir mis mayores logros profesionales en un ejemplo de lo que no se debe hacer. Estaba presentando 3.600.000 pesos en ingresos adicionales y una mejora de 27 puntos en la retención de clientes como evidencia de una mala gestión. Algunos de mis colegas se movían incómodos en sus sillas. Eran personas que habían visto los comentarios de los clientes, que sabían que el éxito de nuestro departamento se basaba en gran medida en el trabajo que Ricardo ahora estaba tirando a la basura. Pero nadie dijo nada. Ricardo también era su jefe, y desafiarlo públicamente no valía el riesgo de perder el trabajo. Pero entonces hizo algo que cruzó todas las líneas de la decencia profesional. Abrió mi base de datos completa de protocolos de seguridad, cada evaluación de peligros, cada informe de cumplimiento, cada sistema de prevención de accidentes que había mantenido seguros a los trabajadores de la construcción durante 18 meses. Este era el registro digital de todo lo que había aprendido e implementado durante casi 2 años de trabajo detallado con los clientes. Su cursor se movió hacia la opción de eliminar. Toda esta metodología es basura obsoleta, anunció a la sala, con ese tono de satisfacción de alguien que pensaba que estaba dando una lección importante. A partir de hoy, implementaremos protocolos de seguridad optimizados e impulsados por inteligencia artificial que puedan ejecutarse de manera consistente en todo nuestro equipo sin la necesidad de análisis de campo costosos y que quitan mucho tiempo. Y presionó eliminar. Observé 18 meses de trabajo desaparecer de la pantalla. 67 páginas de éxito de seguridad documentado, desaparecidas en un clic lleno de mala leche. La sala de juntas estaba en total silencio, excepto por el zumbido del aire acondicionado y el sonido nervioso del bolígrafo de alguien. Se podía sentir la tensión en cada persona en esa habitación. Incluso los que más apoyaban a Ricardo parecían incómodos con lo que acababan de presenciar.
Ricardo se alejó de la pantalla con esa sonrisa de satisfacción, esperando claramente que yo aceptara la humillación y comenzara a reconstruir mi trabajo de acuerdo con sus protocolos eficientes. Pero había cometido un error de cálculo enorme. Mi teléfono comenzó a vibrar en mi bolsillo antes de que Ricardo terminara de explicar su nuevo enfoque de seguridad. El identificador de llamadas mostraba Soluciones de Seguridad Herrera, una empresa de consultoría que 2 ingenieros de seguridad senior habían iniciado después de dejar la empresa Construcción Morrison el año pasado. Salí de la sala de juntas para atender la llamada, con las manos todavía temblando después de ver 18 meses de trabajo borrados frente a mis colegas. Esteban, dijo la voz al otro lado. Soy José Herrera. Hemos estado siguiendo lo que está pasando en Cúspide, y creemos que es hora de que platiquemos. La conversación que siguió lo cambió todo. Seguridad Herrera había estado monitoreando nuestras mejoras en la retención de clientes durante meses. Sabían exactamente quién era el responsable de mantener a las principales empresas de construcción satisfechas con su consultoría de seguridad. Estamos preparados para ofrecerte un puesto de socio para que inicies tu propia división de consultoría de seguridad, dijo José. Autonomía completa sobre las estrategias de consultoría técnica. Creemos que el análisis detallado de seguridad es el futuro de la consultoría de construcción, y queremos que tú lideres ese enfoque. Pero la mejor parte de su oferta no era la oportunidad de ser socio. Sabemos que no puedes traer información de Cúspide, continuó José. Pero también sabemos que la experiencia en seguridad proviene de la trayectoria y la capacidad de resolver problemas, no de archivos de bases de datos. Si te unes a nosotros y los clientes eligen trabajar con alguien que realmente entiende sus operaciones, eso es solo el funcionamiento del mercado. Cuando regresé a la sala de juntas, Ricardo todavía estaba sermoneando sobre la entrega eficiente de servicios mientras mis compañeros de trabajo miraban sus cuadernos, claramente incómodos con lo que habían presenciado. Notó mi regreso y detuvo su presentación. ¿Tienes preguntas sobre nuestros nuevos protocolos, Esteban? Miré alrededor de la sala a las personas con las que había trabajado hombro con hombro durante 18 meses, luego a la pantalla en blanco donde se había mostrado mi auditoría de seguridad antes de ser borrada, y luego volví a la expresión de Ricardo. De hecho, dije, tengo un anuncio que hacer. Renuncio a la consultoría en construcción Cúspide con efecto inmediato. Comenzaré mi propia práctica de consultoría de seguridad. La habitación quedó en total silencio. La expresión de Ricardo pasó de una satisfacción pesada a la confusión, y luego a algo que parecía pánico. No puedes simplemente renunciar en medio de una reunión de departamento, balbuceó. Hay protocolos, procedimientos de transición. En realidad, respondí, mi contrato de trabajo permite la renuncia inmediata en casos de un ambiente de trabajo hostil. El hecho de que el trabajo de mi vida haya sido destruido públicamente califica. Miguel Torres, que había estado observando en silencio desde atrás, dio un paso adelante. Tal vez deberíamos platicar esto en privado antes de tomar decisiones apresuradas. Pero yo ya había terminado con las pláticas privadas. Ricardo había elegido humillarme públicamente, así que él podía experimentar las consecuencias de la misma manera. No hay nada que platicar, dije, recogiendo mis cosas de la mesa de juntas. Mi decisión es definitiva. Mientras me dirigía hacia la puerta, Ricardo me gritó, con la voz más chillona de lo habitual. Estás cometiendo un gran error, Esteban. Nunca sobrevivirás como consultor independiente. No entiendes lo competitivo que es este mercado. Me detuve y me di la vuelta. Veremos qué enfoque resulta más valioso. En una semana, había establecido la consultoría de seguridad Hernández desde mi oficina en casa. Una operación pequeña, solo yo y 30 años de experiencia en seguridad en la construcción. Lupita me apoyaba pero estaba preocupada por el riesgo de dejar un sueldo seguro. Nuestra hija menor todavía estaba en la universidad y teníamos esa cabaña en Valle de Bravo en la que pensar. La validación llegó más rápido de lo que había imaginado. No busqué a ningún cliente de Cúspide. Simplemente actualicé mis perfiles profesionales y seguí siendo la misma persona que había pasado 18 meses desarrollando soluciones de seguridad de verdad para empresas de construcción. La primera llamada llegó el jueves por la mañana. Gerardo Valdés llamó a mi línea directa. Esteban, escuché por ahí que te has independizado.
Quería felicitarte y platicar sobre lo que puedes hacer en consultoría de seguridad. Platicamos durante 2 horas sobre su próximo proyecto del centro médico. Al final de la plática, había programado una evaluación de seguridad completa para la semana siguiente. La segunda llamada llegó el viernes por la tarde. Toño Rodríguez quería platicar sobre la planificación de seguridad para un nuevo complejo de preparatoria, su proyecto más grande hasta la fecha. Al final de mi primera semana como consultor independiente, había recibido llamadas de 6 antiguos clientes de Cúspide, no porque los hubiera buscado, sino porque preferían trabajar con alguien que entendiera sus desafíos reales en la obra. Mientras tanto, Ricardo estaba descubriendo lo que realmente había borrado. A través de conocidos, me enteré de su pánico creciente a medida que los clientes comenzaban a pedir los antiguos protocolos de seguridad que ya no existían en el sistema de Cúspide. Cuando Gerardo llamó a Cúspide sobre la planificación de seguridad para su próximo hospital, Ricardo intentó usar su enfoque de inteligencia artificial. La evaluación automatizada no vio problemas críticos de ubicación de la grúa que podrían haber causado daños a la estructura. Gerardo rechazó sus servicios y se cambió a mi consultoría. Cuando Toño necesitó una consulta de seguridad de emergencia después de un incidente con una revolvedora en su escuela, los protocolos de Ricardo dieron respuestas genéricas que no servían para los peligros específicos de ese lugar. Toño se puso en contacto conmigo de inmediato. 6 meses después, la consultoría de seguridad Hernández había crecido hasta incluir a otros 2 ingenieros de seguridad y contratos con 15 empresas de construcción. La mayoría eran antiguos clientes de Cúspide que preferían trabajar con consultores que entendieran los peligros reales de la obra en lugar de algoritmos teóricos. Consultoría en Construcción Cúspide despidió al 60% de su gente de seguridad y se tuvo que juntar con una empresa más grande para no quebrar por la salida de los clientes. Ricardo no se quedó después de que la empresa cambió. Lo último que supe fue que estaba trabajando para una empresa de software, tratando de hacer programas de inteligencia artificial para la construcción. Hoy, dirijo la consultoría de seguridad para empresas de construcción que aprecian trabajar con alguien que de verdad se ha puesto un casco y entiende que cuidar a los trabajadores no es solo un asunto de números y eficiencia. Cada día, hago protocolos de seguridad que protegen a trabajadores reales de peligros reales, y me voy a casa sabiendo que las familias no recibirán llamadas terribles porque alguien quiso ahorrar tiempo en el análisis de seguridad. Lupita y yo compramos esa cabaña en Valle de Bravo el mes pasado. El negocio va lo suficientemente bien como para pagarla, y tengo 3 nietos a los que les encanta pescar en el río. A veces, la mejor venganza es simplemente dejar que las personas vivan las consecuencias naturales de sus propias decisiones tontas mientras tú construyes algo mejor. ¿Saben qué les digo a los profesionales de la seguridad más jóvenes ahora? Su experiencia habla más fuerte de lo que cualquier algoritmo lo hará jamás. Cuando resuelves problemas de seguridad reales para personas reales, ellos se acuerdan. Y cuando alguien intenta borrar esa experiencia, solo está borrando su propia credibilidad. Ricardo aprendió a la mala que, en la seguridad de la construcción, la reputación no se hace con números de eficiencia o programas de inteligencia artificial. Se hace cuidando a los trabajadores, día tras día, obra tras obra, durante 30 años seguidos. El mercado siempre premia la experiencia de verdad por encima de las apariencias de la eficiencia corporativa, porque cuando la seguridad y la vida de las personas están en riesgo, siempre elegirán al consultor que de verdad sabe de lo que está hablando. A veces, el favor más grande que pueden hacerte tus enemigos es enseñarle a todo el mundo quiénes son en realidad. La destrucción pública de mi trabajo que hizo Ricardo no solo acabó con mi tiempo en Cúspide, sino que le avisó a cada constructora de la región que él valoraba más sus tablas de Excel que las vidas humanas.